Violaron la ley, afectaron a terceros durante 9 horas y además consiguieron lo que querían. Esto es el México de hoy, no hemos cambiado y bueno, la maestra está en la cárcel. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lourdes. Ojalá que alguno de los perdidos que esté viendo el partido y otros que están de vacaciones, Sí. alguien nos esté haciendo Parece caso, que ¿no? no vamos a tener mucho eco el día de hoy. Creo que no, pero lo que sí es un escándalo, es lo que pasó la semana pasada, ¿no? Guerrero, sí. Mira, yo creo que es ahí conjunto de varias cosas. Uno es la presión que se puede ejercer en un estado que tiene un gobernador que ha dado muestras de que no le importa mucho lo que sucede en el estado. Un gobernador que ha recurrido constantemente a la informalidad propia en sus actos, y otra que se ve que hay grupos, ahora sí que radicales, en varios estados de la República, que pretenden ganar sus posiciones, sus plazas, sus puestos de trabajo por la vía violenta, afectando a muchísimos más de los que son ellos. Yo creo que lo que vimos la semana pasada en Guerrero fue espantoso, ¿no? Porque la gente que estuvo ahí atrapada, sin poder, familias enteras, no solo los que iban a vacacionar, también gente que iba a trabajar. Y aunque ¿no? vayas a vacacionar, ¿no? Iban niños pequeños, familias enteras, que no tenían un baño a donde ir, no tenían un lugar en donde comprar ni siquiera agua. Y todo esto porque quizás, no lo sabemos, yo me imagino que el gobernador Aguirre sí es un gobernador de poca eficiencia, pero digamos que en el plano político, pues fue increíble que hayamos visto cómo chantajearon no solo al gobierno, cómo arrinconaron a miles, decenas de miles de mexicanos que iban de vacaciones o a sus casas para ellos obtener lo que quisieran. Yo creo que la gente, perdón que te interrumpa, lo que sí logró el viernes pasado fue el desprecio o el tache de todos los mexicanos, ¿no? Es unánime, o sea, no puede ser cierto lo que vimos. Y además, después de ver al gobernador cómo les dio al final del día todo lo que ellos querían y más, ¿para qué entonces aguantaste 9 horas el plantón? Pues, o sea, es ridículo. Ni el gobierno federal ni el gobierno del estado de Guerrero se quisieron meter las manos. Todo el mundo dice, no se quisieron meter porque cada vez que tratas de levantar a este tipo de personajes, corres el riesgo de que derechos humanos se te vaya encima, claro. de que te acusen de que eres un gobierno no represor y demás. Pero lo cierto es que ya le encontraron cómo doblarle las manitas al gobierno. Sí, claro. Mira, lo grave es lo que dices, Lourdes. Yo creo que aquí en México es increíble, ¿no? Los responsables de educar a los niños son los que hacen actos de barbarie, ¿no? Y cometen eso que es absoluta barbarie. Y los responsables de aplicar la ley, los responsables de hacer guardar el orden, tienen un pavor de hacerlo impresionante, que es el caso de Guerrero. Ojalá el gobierno de la República entre con la fuerza que tiene que entrar cuando le toque. Y ojalá sepa apoyar a los gobiernos estatales para que ellos hagan rendir la ley. Creo que estamos ante una situación delicada que parece no verse. También vimos en esta semana al gobernador de Morelos diciendo que hablaran bien, ¿no? De Morelos, no de los ejecutados, etcétera. Bueno, yo creo que estamos llegando a un tema en que no se trata solo de hablar bien o de hablar mal, sino qué medidas se están haciendo y qué es lo que ven los ciudadanos de sus gobiernos. Me parece que después, por ejemplo, de ver a un gobierno federal muy echado para adelante en la reforma de telecomunicaciones y sus negociaciones, lo que hemos visto los mexicanos es que esa línea se queda nada más en un lugar, ¿no? Porque en Guerrero lo que vimos es que un grupo pequeño de gente violenta puede realmente alterar el orden institucional sin que le pase absolutamente nada. Aquí creo que lo que estamos pidiendo todos los mexicanos es que se aplique la ley, o sea, no estamos pidiendo nada más. Y a mí sí, muchas veces lo he dicho en este espacio, me encantaría saber que me dijeran los diferentes gobiernos o los políticos, porque esto es una cuestión de políticos, porque hoy están los rojos, mañana están los verdes, después los azules y amarillos, pero todos de alguna manera llegan a ser gobierno, ¿no? Entonces, que me digan exactamente cuántos necesitamos ser de manifestantes, porque si tú y yo ahorita vamos y queremos cerrar el periférico, pues sí nos agarran y nos meten a la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos son el mínimo indispensable de manifestantes para que no te vayas a la cárcel? ¿Cuáles son las causas por las que puedes hacer vandalismo, afectar a terceros y tampoco te vas a ir a la cárcel? Y no nada más eso, o sea, no nada más vas a salir impune, sino vas a conseguir todo lo que ustedes quieren. Nosotros todos los días que sí pagamos impuestos, que trabajamos, que no afectas a terceros, somos los que estamos, ¿no?, con el agua en el cuello. Sí, bueno, y la medida que hace poco aprobó el PRI en la Cámara de Diputados con sus partidos, que es a los gobiernos estatales y los municipales
les quitan la deuda de impuestos. vamos a condonar. Y a nosotros que pagamos impuestos no nos descuentan nada. No nos descuenta nada y además hay un terrorismo fiscal en contra del ciudadano común y corriente. Lo que es increíble es que, y de veras, no es propio de este momento porque tiene tiempo y cubanos esto, pero es realmente que en México el ciudadano que cumple la ley, que paga sus impuestos, que no obstruye la vía pública, que no hace actos de vandalismo, a ese le va mal, si se pasa el alto le quitan el coche. Pero a los que obstruyen la carretera durante 9 horas les regalan las plazas y les impiden reformas educativas. Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando y por eso no es extraño tampoco, Lourdes, que en Guerrero se estén dando estos brotes. Yo creo, Guerrero, un estado que está a punto de la ingobernabilidad. Pero ¿sabes qué? Es muy grave lo que estás diciendo, pero más si lo sumamos con Oaxaca. Y lo que pasa es que los mexicanos, la verdad es que después de oír tantas noticias de esos, pues te vas haciendo como costumbre, ¿no? Ya te haces inmune. Lo que está sucediendo en Oaxaca también es gravísimo y no es la primera vez, Se ¿no? está tomando estaciones de radio y de televisión, Los cosas que no centros sucedían comerciales, antes. no, están escalando el nivel de presión para doblar a los gobiernos. Pero ya vimos lo que pasó en Oaxaca hace unos años. O sea, la situación sí está muy grave y sí, lo único que pedimos los mexicanos es, tanto en el gobierno municipal, federal como estatal, es que se aplique la ley, igual como nos la aplican a los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, mira, yo creo que aquí es muy claro. ¿Para qué querían ganar las elecciones? ¿No? Bueno, pues seguramente por alguna cuestión de ego y sentirse muy importantes y relevantes, pero también porque la gente esperaba algo de ellos, ¿no? Y ellos lo sintieron en su campaña, bien o mal, en algún momento lo sintieron en su campaña. Creo que eso es poner orden y darle cauce a las buenas voluntades de los ciudadanos. Lo que estamos viendo, tanto en Oaxaca como en Guerrero, es una renuncia a ser gobierno. El gobierno está para poner orden, el gobierno está para dar orden entre los ciudadanos, para hacer que se respeten las leyes y los derechos de los demás. Qué bueno que si tienen unas demandas justas se las atiendan a los maestros, qué bueno. Pero no a es así terceros, la como... manera en que se les tienen que dar por buenas las demandas. Eso habla de veras de una crisis, de una posible crisis de gobierno en estos dos estados. Creo también, me preocupa un poco más el estado de Guerrero, que en Oaxaca, cuando se acerca mayo, Siempre, que es la sí, revisión sí. Salarial, siempre sucede esto en Oaxaca. Pero lo que dices escalado. es cierto, ahorita han escalado, es una situación de violencia mucho más grave, más si le juntas que también hay grupos de autodefensa. Pero en Guerrero también, pues bueno, ya secuestró un grupo de autodefensa al director de la Policía Municipal en algunos de sus municipios ayer. Creo que hay un clima de preocupación, de ingobernabilidad en ese estado. Y a nadie nos conviene, porque son cosas que con un poco de mala suerte económica, pues se riegan como polvorín, ¿no? Y más en Acapulco, cuando Acapulco es la meca del turismo de este país, ¿no? No hay que olvidarnos de dónde viene nuestro turismo. Acapulco es un puerto muy importante, un polo de desarrollo turístico, y ya habíamos... Todo apuntaba que ya había pasado la peor parte cuando llegamos a tener que hace 2 años, 3 años, niveles del 10%, cuando mucho, de ocupación hotelera. Ya habíamos llegado, o sea, Ángel Eladio, ahí sí hay que reconocerle, había llegado otra vez al 100%. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Porque lo que dicen es que se dice que él no es el que está gobernando el Estado, sino sus familiares. Lo cierto es que con lo que estamos viendo, la gente va a empezar a decir otra vez Acapulco, no hay que ir. Bueno, porque estamos viendo todo esto, estamos viendo lo de las supuestas violaciones, que hubo unas ciudadanas españolas violadas, cosas que suceden constantemente. El problema es que Guerrero se está convirtiendo de manera recurrente en un estado, en una entidad que solamente publica noticias muy negativas. Guerrero, como para el bien país, dices, se muy está convirtiendo en preocupantes. nuestra Ciudad Juárez, ¿no? Es el nuevo Ciudad Pues Juárez. pareciera, pues, digamos, que ahí hay hay un ambiente propicio para la violencia, porque hay desorden, porque no hay reglas. Si eso hacen los que se sientan a dialogar con el gobierno, que son los maestros, imagínate los que están en el crimen organizado, pues van a hacer lo que ellos quieran. Sin lugar a dudas, y como siempre hemos dicho, quitar a la maestra no era significado de ya tenemos una educación con calidad y una perfecta educación para todos nuestros niños, ¿no? Lo estamos viendo en este momento. La maestra al final era un fiel en la balanza en donde por eso tuvo el poder que tuvo. Aparte de que cuidaba todas las casetas en las elecciones, era que te decía, ojo, si no haces las negociaciones conmigo, ahí tienes los radicales. Y es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Sí, pero digamos, yo creo que más allá de que la maestra, las medidas que se han tomado en torno al CENTE y que
algo deberá pasar para este 15 de mayo, si no es que el gobierno ya lo tiene muy bien planchado. Yo creo que esperemos que sí, ¿no? Porque parece que guerrerizar todo estaría difícil. Yo creo que el ambiente preocupante es un ambiente de clima de ingobernabilidad en ese estado, ¿no? A mí, como mexicano, pues esas cosas me preocupan, ¿no? Porque no es que no vaya uno a Acapulco o deje de ir por esas razones, sino simple y sencillamente que se establezca el orden y el respeto a la ley. Hablando de orden y respeto a la ley, a mí sí me gustó la reforma de telecomunicaciones. En general, lo único que pondría en tela de juicio es este famoso IFETEL que quieren armar con 7 ciudadanos que van a ganar lo mismo que los de la Suprema Corte de Justicia. O sea, van a ser millonarios sin hacer mucho. Y el grave problema, que le veo es que seguramente va a ser un reparto de cuotas entre partidos. Mira, no lo sé porque incluso yo creo que deberíamos dedicarle un programa a la reforma, ¿no? Pero lo del IFETEL a mí me preocupa más que la cuota de partidos porque le han puesto tantos requisitos que no pueden haber estado en un partido político, en un gobierno, en un medio de comunicación. Entonces, ¿de dónde van a sacar experiencia esos especialistas en comunicación? Sí. Entonces, es un poco complicado esta cantidad de requisitos que le estamos poniendo los organismos autónomos a los ciudadanos, como si fueran ciudadanos fuera de serie, fuera de lo común, porque luego también van a ser un órgano autónomo para la Comisión Anticorrupción. Y luego, bueno, pues hay que agregar lo del IFAI y los que hay que cambiar en el IFE. Entonces, todos son supuestamente ciudadanos magníficos que van a estar expuestos a un golpeteo durísimo, ¿eh? Y yo sí creo que esos obras del IFETEL, si no tienen, al contrario, una cobertura real, visible y hasta si tú quieres nominal de partido, los medios de comunicación los van a hacer puré, ¿eh? Porque eso sí, no se andan, si esos son los que van a decidir todo. ¿Para qué quieren ver al secretario de Comunicaciones? ¿Para qué quieren ver al secretario de Gobernación? ¿Para qué quieren ver al presidente? A mí yo no coincido contigo. Se va a quedar todo. Yo creo que la reforma tiene cosas muy buenas, es una reforma que hay que saludar, pero es una reforma que se debe corregir. Porque es una reforma que no ha sido discutida, es una reforma que ha sido impuesta, en la que es imposible, perdóname Lourdes, que los empresarios, los partidos de izquierda, los de derecha, los del PRI, los del gobierno, todos digan que estaban de acuerdo. Vas a ver que ahorita van a empezar a salir las voces de todos los problemas que trae esa reforma. Y ya salió Cordero a decir, no, la reforma de telecomunicaciones es con calma, hay que leerla, porque la hicieron, no hay que olvidarnos, la hicieron en lo no obscurito, por decirlo. No, pero le hizo un grupo que impidió la discusión. Ya lo presentó. Que impidió la discusión y que, bueno, inopinablemente, una bancada como la del PAN, no sé, la del PRD o la del PRI, pues no quiso discutir esa ley, que es su chamba. La chamba de los legisladores sí es discutir y mover las cosas, las reformas. Yo creo que podemos tener todavía una mejor reforma, porque lo actual son grandes cosas donde nunca se nos ha dicho si en un año o en 2 años o cuándo ese beneficio te va a llegar a ti, ciudadana y usuario, ese es el y si es que te va a llegar. Ese es el gran reto que tiene esta reforma. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Que tengas una feliz vacación de Semana Santa. A ustedes también. No, yo los espero el día de mañana, ¿verdad? Y antes de irme, quiero saludar a la gente que nos está viendo allá en Mérida, Yucatán, en el canal 11.2. Y no se pierdan al ratito a Carlos Alarraqui en su programa Platicando con Alarraqui al punto de las 10 de la noche. Y tiene como invitados al actor Gonzalo Vega. Así que buenas noches, lo espero mañana. Gracias, Juan. Buenas noches. Gracias a ti.